Sofía Lacayo. Sofía, gracias por tomarte el tiempo de venir aquí con nosotros a Good Morning Doral en Doral Voice. No, muchas gracias a ustedes, definitivamente un orgullo de poder ver tanto talento y que eso nos lleva el mensaje directo a todas nuestras diferentes comunidades para así poderlos levantar temprano, como dice Good Morning Doral, que es muy importante porque todas las personas siempre están pendientes cuando están en el carro, cuando están en el teléfono, ahora la Sí, tecnología, sí. todos estamos siempre conectados en el teléfono, en el iPad, y esa comunicación tan directa con cada uno de nuestros residentes y todas las personas que nos escuchan, no solamente con esta tecnología a nivel de comunidad, sino también nos pueden escuchar a nivel de todo el mundo. Tú Sí, puedes estar aquí, te están escuchando en España, en totalmente. Venezuela, en Colombia, en Así mismo. Nicaragua, Centroamérica, en todo Estados Unidos, y ese es el gran logro tecnológico. Sí, ya has mencionado los países que de hecho recibimos Mm. muchos mensajes, entre esos España, Venezuela, Colombia, Argentina. Argentina también tenemos, de otros estados también aquí en los Estados Unidos, no solamente nos escuchan aquí en el sur de la Florida, así que bueno, nosotros muy encantados, ya tenemos 2 meses de De tener transmisión. de transmisión en Doral Voice y pues obviamente Good Morning Doral. Sofía Lacayo, por si usted no la conoce, si nos está viendo de repente de otros países, pues Sofía es una gran empresaria nicaragüense, eres de Nicaragua, viniste ya hace muchos años, estamos hablando de más de 26 años que llegaste aquí a los Estados Unidos, ¿correcto? No, vine a la edad de 26 años, así que Ah, andamos ahí A los cerca, 20, bueno, creo pero que tengo estamos igual. 16 años de vivir acá en Estados Unidos. Sí, 16 se años de confunde vivir. un poquito. Sí, me confundí porque Sí. en la historia que estábamos estudiando sobre ti parecía que había sido hace mucho más, pero Ujú. son El tiempo 16 pasa años. rapidísimo, sí. Y me sorprende también porque fíjate, 16 años, otro caso de una inmigrante que llega también con muchísimos sueños, lo estábamos hablando en el segmento anterior, Sí. y mira cómo te ha ido de bien, cómo te has destacado, cómo has logrado, ¿no?, ser una empresaria exitosa. Y por eso también estás aquí como empresaria exitosa, pero también una mujer que tiene una vocación de servicio. Y estás ahora, pues, postulándote como candidata, ya lo hiciste oficial, como candidata, como comisionada al distrito número 12 de Miami-Dade. Así que Efectivamente, sí. estamos hablando de una posición de gran envergadura. De gran envergadura, pero sobre todo de gran empoderamiento para Ujú. nuestras diferentes comunidades. Las personas deben de saber y entender de que estar en un cargo público es muy importante desde el punto de vista de cuál es tu plan de gobierno, cuál es tu visión, cuál es tu misión, porque siempre hay que tomar en cuenta que el gobierno local tiene que tomarse en cuenta como una empresa, porque si no lo ves como una empresa, entonces ¿cómo lo vas a poder desarrollar? Correcto. ¿Cómo vas a dar las oportunidades de vida, la calidad de vida que quieren tus residentes y todos los proyectos que puedas traer para que de esa manera puedas optimizar los recursos y así de esa manera puedas dar muchas más oportunidades en todo el gremio de la palabra? Apoyando, por ejemplo, a las mujeres con programas sociales, a los niños con los programas de After School, que son muy importantes, porque mientras nuestras mujeres y nuestros hombres están trabajando, es muy importante que los niños no estén en la calle y que Claro. todos estos parques que tenemos en las distintas ciudades puedan tener programas gratuitos para que de esa manera ellas puedan trabajar o ellos puedan trabajar de manera tranquila, mientras los niños están de manera segura estudiando con tutorías, porque hay muchos problemas en el cual los niños llegan en su momento, salen de la escuela, van hacia las casas y en ese momento comienza la parte del internet, la parte de los juegos. Ujú, Uno claro. como madre se preocupa, pero no puedes dejar de trabajar porque si no, ¿cómo los mantienes? Y esa es la labor social que debe de tener el político de la mano con la comunidad para podernos preocupar en nuestro entorno y estar en los zapatos de cada uno de nuestros residentes para poder saber cómo llevar ese mensaje, pero cómo llevar esos recursos para poderlos apoyar. Así que también pensando mucho con referente al tema de la seguridad pública, con referente a nuestros policías, no sé si viste en las noticias, en esta semana hubieron unos policías fallecidos, pero también una persona que salió de la cárcel también lo acribillaron. O sea, está en este momento la Sí, delincuencia. lo hablamos Ajá, ahora en el muy primer Lo hablamos segmento. fuerte, esta mañana. exactamente, pero hubo un momento hace como unos 6 meses atrás donde existía la noticia donde estaban delincuentes, ¿no? Bastante jóvenes que estaban acribillando o estaban acechando a los alumnos que estaban saliendo Claro. de las graduaciones y entonces llegaban a las fiestas y las comenzaban a tirar balazos. Boicotear, digamos, Ajá. boicotear Y la entonces fiesta. comenzaban en Kendall, después llegaban a la ciudad de Hialeah, después llegaban a la ciudad de Seawater, después llegaban a la ciudad del Doral y uno decía, ¿cuándo va a llegar a nuestra ciudad y cuándo nuestros niños van a estar
estar realmente seguros con esta problemática. Entonces, uno de los puntos muy importantes de mi plan de gobierno, que como mujer siento ese dolor y también como madre, como persona social, es que tenemos que atacar bastante a la policía desde el punto de vista de poderlo ayudar, darles los recursos, pero sobre todo ayudarles con su calidad de vida con referente a los salarios, porque es un punto muy importante. Ellos también tienen familia, ellos también tienen hijos, ellos también tienen visiones y tienen sueños, y es lo más importante poder nosotros darle con nuestros impuestos, porque obviamente parte de nuestros impuestos de todos los residentes es la herramienta más importante para poderles a ellos subir e incrementar el salario y para poder mantener nuestras ciudades de manera segura. Y otro punto que mucho se queja es el transporte público. Ya sabemos que nos dilatamos 1 hora en poder manejar, de podernos trasladar de una locación a otra locación. Correcto. Así que de la mano estaría también una dirección con referente a la inversión privada, la inversión, para que podamos poder desarrollar las diferentes ciudades, poder tener negocios locales y de esa manera nuestros hijos, que son los talentos del futuro y que es la nueva generación, no se inmigre a otras ciudades y se pueda quedar trabajando dentro de las 5 ciudades que es el Distrito 12. Así que creo y considero que la parte social de un político es sumamente importante, porque es la única manera de poder hacer más ciudad, hacer más comunidad y poderlo llevar a la mano para poder utilizar de una buena manera los recursos propios de impuestos de nuestros propios residentes. Y eres, como decíamos, una empresaria, pero también eres una madre de familia. Tienes tus hijos, ¿no? Son 2 niños. Y tienes pues a tu esposo también, que es nuestro muy querido colega Nelson Rubio. Así que en todos los sentidos, pues eres una mujer integral, que por eso también tienes esa vocación de servicio y ese corazón, ¿no? Para colocarlo en la comunidad. Y estaba hablando de que era una posición de mucha envergadura, porque estamos hablando de que el Distrito 12 integra varias ciudades, entre esas Doral, Hialeah Gardens, Medley y Sweetwater, ¿correcto? Efectivamente, le hace falta Virginia Gardens. Virginia Gardens es la otra. Y Hialeah Garden y el West de Hialeah. Hay todavía un espacito que todavía podemos nosotros trabajar con ese distrito. Es una gran envergadura, pero también es un distrito completamente poderoso. Los diferentes alcaldes tienen una gran responsabilidad con todos nuestros residentes, pero sobre todo la responsabilidad de seguir desarrollando las ciudades para que de esa manera podamos nosotros seguir aportando a la economía local, creando más empleos y ayudando a los pequeños empresarios con los programas que están disponibles dentro del condado de Miami-Dade, pero que podamos de una manera efectiva poder quitar ese protocolo no solamente en el condado de Miami-Dade con referente a las licencias, los permisos, cuando vas a hacer tus pequeños negocios, sino también con ese protocolo, con las ayudas. Hay muchas ayudas que se dieron en el tiempo de la pandemia, que se dieron a relucir un poco más, pero esas ayudas ya estaban integradas desde mucho antes, pero que todos nuestros residentes no los conocen porque hay demasiados protocolos y les da mucho miedo poder aplicar, por ejemplo, a las personas que estabas hablando mucho ahora del TPS, con referente a las personas que están en un estatus migratorio, que comienzan a desarrollarse, les da miedo poder aplicar. Son pequeños empresarios con un estatus migratorio que van a un segundo paso, que es la residencia. Les da miedo poder aplicar a estas ayudas estatales que vienen de fondos federales porque piensan de que van a ser una carga del gobierno. Claro. Y esa es la información más importante que nosotros tenemos que dar, yo como una política o como una líder comunitaria y ustedes como comunicadores, llevando ese mensaje tan importante de cuáles son los requisitos realmente que tienen que utilizarse para poder nosotros llevarle ese mensaje a todos los diferentes residentes o pequeños empresarios para que puedan tener ese cash flow para poder seguir avanzando en sus ventas, en su estructura, en su inventario, en su costo gozo, pero sobre todo tener la oportunidad de seguir empleando a más personas para que ellas puedan llevar el alimento de sus familias. Bueno, y tienes en esta carrera, ¿no? Como comisionada del Distrito 12, pues tienes a otro contrincante, que de hecho es el actual alcalde de la ciudad de Doral, el señor Juan Carlos Bermúdez. ¿Cómo te diferencias tú
tu campaña, ¿cómo se diferencia de la campaña del señor Juan Carlos Bermúdez? Bueno, cada candidato tiene específicamente sus estrategias y cada candidato tiene su propia personalidad. Creo que no hay una diferencia entre él y yo porque él es hombre, yo soy mujer, no nos podemos comparar en ese aspecto y todos tenemos distintas cualidades. En mi caso particular, por ejemplo, yo me enfoco en que el residente tiene que analizar el plan de gobierno y tiene que ver las calificaciones de su candidato. En el caso mío, por ejemplo, además de ser mujer, tengo 2 hijos, como tú lo habías pronunciado, uno de 5 años, otro de 16. Además, tengo mi esposo y he tenido por 16 años mi compañía que la he venido produciendo de manera independiente, es decir, es un negocio mío directamente, no fue creado en matrimonio, sino que fue creado por mis propios esfuerzos y he dado empleo a más de 1,000 personas y eso me da mucho orgullo porque puedo administrar, puedo cuidar la familia y también puedo hacer labor comunitaria. Otro de los puntos muy importantes es el liderazgo de comprensión, que es un punto que voy a desarrollar dentro de mi campaña, porque tiene que ver mucho también con las causas sociales. Por ejemplo, lo estamos viendo en las noticias en este momento con referente a la guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania, en el cual se están inmiscuyendo obviamente en nuestros países latinos como es Nicaragua, Cuba, Venezuela, que están ellos apoyando a esta guerra con el apoyo directo a Rusia. Es donde nosotros tenemos que hacer ese cabildeo, tenemos que levantar nuestras voces por todas nuestras diferentes comunidades que están en este momento siendo amedrentadas, pero sobre todo que le están quitando lo que es la libertad de expresión para poder decirle a la comunidad internacional qué es lo que está pasando. Y ese es un punto muy importante porque yo me he enfocado en los últimos 3 años en lo que es la defensa de los derechos humanos. He viajado al Parlamento Europeo, también he estado en Washington DC, he hecho muchas relaciones políticas comunitarias con referente al tema de Nicaragua, Cuba y Venezuela, con referente a nuestros presos políticos, con referente a nuestros niños que en julio 11 del año pasado fueron apresados, o de este año, perdón, el año pasado fueron apresados por el simple y sencillo hecho de pedir libertad y democracia por su país, Cuba, y son niños de 16 años. Terrible. Y sabemos que a nivel internacional con la OEA y el Children Right te dice claramente que los niños son menores de 18 años siguen siendo considerados como menores de edad. Entonces, un punto muy importante que la calificación del candidato, que es lo que me corresponde, es poder tener las habilidades, pero sobre todo el corazón humano y toda la trayectoria comunitaria de labor social que he venido haciendo en los últimos 4 o 5 años. Y como comisionada, y desde el punto de vista político, fui comisionada de la ciudad de Seawater. Es algo que me da mucho orgullo porque en 40 años de nuestra historia, sí, de nuestra historia como comunidad nicaragüense, de nuestra diáspora, por así decir, no habíamos tenido ningún candidato electo y en este momento somos el tercer grupo de votantes para poder aportar de una manera directa con la economía, pero también con los candidatos a cualquier tipo político. Primeramente son los cubanos en el sur de la Florida, después son los colombianos y luego viene el grupo de los nicaragüenses. Así que esa trayectoria todavía y ese logro, esa victoria... Los venezolanos no llegaron ni al puesto número 3 los venezolanos. Todavía no hemos llegado con los venezolanos, pero ya hay una acción bien importante, porque si se dan cuenta ya vino la parte del TPS. Eso no te va a dar en este momento un estatus migratorio real como la residencia, pues los están preparando, porque en los años 80, si suelen recordar, se dio la ley Nacara para los nicaragüenses y le dieron la residencia a más de 500,000 de nicaragüenses y eso permitió que con los años, actualmente ya han pasado 40 años, después de 40 años tienen una comisionada electa en un puesto político. Correcto. Se están dando cuenta de la historia, entonces lo que todos los políticos van actuando de una manera contundente para poder llevar el mensaje a las diferentes comunidades y ustedes los venezolanos han venido haciendo un aporte local económico muy importante en la ciudad del Doral y yo por ejemplo le digo a algunos candidatos como Rafael Pinegro, que yo le digo que él es el príncipe del Doral, porque él es una persona que siempre ha estado activa dentro de la política local
nacional, pero que se representa como un venezolano que es. Igualmente Colombia tenemos a la senadora Aneta Deo, que es un gran orgullo porque siendo mujer lo logró, y es la manera como debemos de mandar ese mensaje a las diferentes comunidades para que podamos nosotros trabajar en conjunto con el agradecimiento de nuestros hermanos cubanos que vinieron primero que todos, que vinieron a poner esa cultura tan importante de la política local, pero sobre todo que han tenido candidatos presidenciales como lo es el senador Marco Rubio, y que nos llena de orgullo, porque si en un futuro su carrera es tan brillante y tan extensa, podemos considerar que dentro de unos 10 años, a lo mejor menos, podríamos considerar a un presidente hispano. Por supuesto. Entonces, y eso tiene que ver mucho, con todo nuestras nacionalidades, con nuestras diferentes comunidades, pero sobre todo del trabajo en conjunto como latino que somos. Excelente. Bueno, yo veo que Sofía es bien diplomática. Yo le pregunté por su contrincante, claro está. Vamos a ser más directos. O sea, Y ¿qué fue por la tienes vueltita, tú? Fue por la vueltita, dijo, mira, no sé cuánto, fue por la vuelta, Sofía. Aprovecho mi tiempo para poder Claro. hablar de mi Vamos, candidatura. Por supuesto que sí, pero como mujer empoderada. Pero vamos a entender también algo, o sea, ¿cuáles son las fortalezas tuyas que consideras que puedes ganarle en la contienda a Juan Carlos Bermúdez? Sí, una de las fortalezas más importantes es que soy una persona clara, transparente, y me gusta trabajar con la verdad. También me gusta trabajar con las diferentes comunidades y también respeto el derecho de la tercera persona. Entonces respeto a las diferentes comunidades. Todas las comunidades me tienen mucho aprecio porque he trabajado de manera directa con cada una de ellas, pero también he venido haciendo mucha labor social, no solamente desde el punto de vista de ser una líder comunitaria o política, sino desde el punto de vista empresarial. He donado, cuando fui comisionada de la ciudad de Seawater, doné completamente mi salario a todos los residentes. Además de eso, pagué mi propia campaña con mis propios recursos. No me consideraba que me daba mucha pena poder ir a tocar la puerta a los pequeños empresarios, que yo sé el dolor que ellos pasan, el sacrificio que tienen para poder levantar su negocio día a día, en pagar su renta, en poder pagar esos salarios, en estar con esos negocios y con ese cash flow arriba para poder levantar esa economía local, que somos la columna vertebral de nuestras ciudades locales. Entonces creo que yo tengo muchas fortalezas en el cual los residentes puedan verme en esa calificación para poderme dar la oportunidad y que humildemente me puedan dar ese voto que tanto se necesita para hacer diferencia. Además de eso, uno de los puntos muy importantes es trabajar con la juventud, es darles ese legado que se merecen y sobre todo guiarlos de la mano, pero también llevando ese mensaje que aquí en Estados Unidos, como siempre lo hemos dicho, es un gran país de leyes, es un gran país de ejemplo para Latinoamérica. Por lo tanto, no podemos estar sentados en las sillas condales o en las sillas de alcaldesas o de alcaldes o en las sillas de comisionados de por vida, o tampoco podemos estar poniendo pensiones en el cual eso te permite, por ejemplo, tener un cargo político como comisionado, después corres como alcalde, son 2 pensiones, y luego como un comisionado del condado Miami-Dade son 3 pensiones, y luego como congresista son 4 pensiones. Al final, ¿con cuánto tú te retiras? Con más de $150,000, $200,000 en pensiones, que eso lo pagan y viene de los salarios de nuestros residentes. Esa es la diferencia con Sofía Lacayo. Mi salario está en $350,000, producto de mis propios empresa. Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente estoy acá, o el destino me ha traído a esta posición, y siempre lo he dicho, si Dios me puso en este camino, como hay algunas ocasiones que se ponen a reír cuando dice Dios no me ha hecho la llamada, pero es algo natural y es algo que se tiene que traer a la mesa, porque no podemos convivir si no tenemos esa fe y no tenemos esa firmeza con referente a la misión, sobre todo, y al servicio que tienes que hacer. Pero estar claro de qué estamos hablando. Estamos hablando que todo servidor público es un empleado de los residentes. Los residentes pagan su salario de sus impuestos, incluyéndome. Yo soy residente de la ciudad del Doral y con mis impuestos de la propiedad es como yo le pago el salario a cada uno de los gobernantes a nivel local, a nivel condal, a nivel estatal y a nivel federal. Es decir, quieres mover y manejarte con mucha transparencia, porque aquí mismo también estás hablando de cuál es tu salario y lo dices obviamente abiertamente, y eso vale muchísimo.
muchísimo. También queremos destacar que pues ya has estado en diferentes publicaciones, he visto también que en Nicaragua en tu país también han hablado de ti porque tú lo mencionaste, Sí. 40 años y fuiste la primera electa, funcionaria electa nicaragüense en una comunidad, representa una comunidad muy grande y creciente aquí en el sur de la Florida. Esta es una de las revistas también que te ha colocado como su portada, Doral First. Y pues han hablado de ti, de tu trayectoria, hablábamos de que pues eres una mujer empresaria, pero relativamente fue hace unos pocos años, ¿no? Que tú decidiste, bueno, quiero entrar en la política y ahora vuelves otra vez. Lo anunciaste en enero. ¿Cómo te recibieron al ver que otra vez estabas en el ruedo? Sí, ¿no? sí, efectivamente. Porque acuérdate que la política, y lo digo, Sí, sí, porque sí. acuérdate que en la política, o sea, tenemos la gente que nos apoya, pero también tenemos Claro, muchos opositores. por supuesto. Recuerda que tenemos que también estar trabajando con la parte disidente. Correcto. Nadie puede ser una monedita de oro, pero yo siempre estoy con mis puertas abiertas y casualmente desde que yo era comisionada dedicaba un día completo en mi propia oficina para poder atender a todas las personas que tenían alguna necesidad, no solamente necesidad económica, sino también necesidad de poder compartir conmigo alguna experiencia o que les pudiera dar algún consejo o alguna carta de recomendación o algún banco de comida, porque en el tiempo de la pandemia estuvimos repartiendo miles de cantidades de libras de comida y eso es muy importante para la ciudad de Siboney porque es una ciudad en la cual está comprometida o está hecha del 30% de personas de la tercera edad. Correcto. Tenían mucho miedo de salir al supermercado para ir a hacer su mercado, entonces esa parte fue muy importante para poderles ayudar. Cuando entro de nuevo a la posición política, todos saben que yo renuncié para Correcto. la ciudad de Seawater, entonces fue un tema de mi dirección. En ese momento de mi renuncia tenía la opción de poder pelear o de poder regresar en el término de un año y eso fue la decisión que tomé. Hice la renuncia porque tenía que esperar nada más, esperar un año para poder estar en contienda en otro cargo público. Y afortunadamente el cargo público que se me presenta en este momento es la comisión del distrito número 12, es el destino, porque igualmente si se me hubiera presentado... Todavía más grande todavía, porque en ese Exactamente, son entonces era 5 ciudades. como comisionada de Sweetwater y tú lo mencionaste que en ese punto tuviste que renunciar, pero lo interesante del caso es que a veces cuando uno sufre situaciones no adversas, muchas veces hay gente que se queda ahí, ¿no? Y no se atreve otra vez por el temor de lo que pueda suceder o basado en los traumas o las situaciones pasadas. Sin embargo, en tu caso, en vez de tú decir, bueno, ¿sabes qué? Esto definitivamente lo de la política no es para mí, tú dijiste, no, ¿sabes qué? Vamos a esperar un año y volviste a lanzarte. O sea, ¿qué fue lo que a ti más te motivó para regresar después de esa experiencia donde tienes que renunciar y volver otra vez al ruedo y decidir y anunciar, bueno, estoy aquí y ahora en una posición todavía de mayor envergadura? Sí, no, la motivación siempre la tuve desde el mismo momento que comencé a correr mi campaña en el año 2018, porque pasé año y medio en campaña, lo logro en el 2019 y luego cuando hago la renuncia lo que hago es seguir trabajando para la comunidad. Ya. Nunca estuve fuera de la comunidad, nunca estuve fuera de mis residentes, también estuve trabajando en la parte de la política internacional, estuve trabajando apoyando a los presos políticos con Amnistía Internacional, con el Congreso, llevando resoluciones para que fueran aprobadas por el senador Lee Scott. Nunca me detuve porque creo que entré en un mundo tan necesario para las comunidades, las diferentes comunidades. Me sentía bastante contenta de poder aportar con mis conocimientos, pero sobre todo pude entender que para poder ser político uno tiene que tener valentía, uno tiene que tener coraje, uno tiene que tener convicción y también tiene que tener recursos, porque si no tienes recursos y tú haces esa política con los recursos de los grandes intereses o con los recursos de las personas que quieren entrar en tu política local para poder hacer cosas a conveniencias de otras personas, entonces obviamente ya no tienes independencia para poder ayudar a todas las comunidades. Así que creo que siempre estuve en
en campaña todo el tiempo. Siempre estuve activa en todos los medios de comunicación, siempre estuve activa con la comunidad. También fundé en el 2018 una non-profit que se llama Empodérate Mujer. Hay unos videos de eso. Silvia, tenemos unos videos, ¿verdad? De Empodérate Mujer. Hay uno, creo que hablando de eso. Sí. Así es. Y eso Cuéntanos fue, de esa fundación, porque precisamente está dirigida para la mujer, exacto, también animando y exhortando a la mujer a empoderarse. Son conferencias de talla internacional que estás organizando. Cuéntame cómo va ese proyecto. Sí, ese proyecto nació en el 2018 y es porque es una oportunidad en el cual me doy cuenta que la comunicación, como ustedes, es muy importante porque las personas nos escuchan. Hay personas que a lo mejor necesitan palabras de aliento o un consejo para poder decir cómo tú lo hiciste, yo también lo quiero hacer. Y esa es la historia de mi vida, que yo comencé mi negocio y lo comencé con mi niño de 6 años de edad y en ese momento era casada también. Yo quería tener esa oportunidad de poder trabajar, de poder tener a mi hijo y también ser esposa, Claro. pero el esposo no me dejaba. Entonces no me dejaba porque no necesitaba trabajar, sino que dedicarme a la familia. Entonces yo seguí con mi convicción y dije, yo voy a crear una empresa en la cual la mujer pueda trabajar, pueda atender a sus hijos y pueda atender a su marido. Entonces, ese punto es muy importante Que sí para lo las mujeres. podemos hacer como mujeres. Sí, no sí, tenemos que renunciar es a verdad, nuestro no sueño puedes renunciar. por ser madres y ser esposas. Exacto. Entonces, nuestro lado como mujer obviamente es más familiar. Si se enferma el niño y los dos estamos trabajando, quien toca quedarse en el trabajo es el hombre y la mujer debe de tomar una decisión para poder ir a cuidar a los niños. Entonces, mi compañía fue o nació con esa visión. Inicialmente fue hecha solo para mujeres, contrataba solo mujeres, pero después al pasar que pasó el tiempo me di cuenta que necesitaba también a los hombres. Los necesitamos, chicos, los necesitamos. No sé, de alguna manera sí. En algún punto de Sí, nuestra sí, vida los gracias. necesitamos. Entonces sí, profesionalmente y para hacer el balance son muy importantes del punto de vista de liderazgo también. Entonces fui creciendo y ahora tengo ya una compañía que está desarrollando más de 60 personas actualmente con 5 oficinas en todo el condado de Miami-Dade, pero sobre todo que la calidad de vida y el mensaje que le he estado llevando a cada una de las mujeres que han venido trabajando conmigo, también a los hombres, el mensaje es ganar, ganar. Si yo gano, yo quiero que tú ganes. Y eso es lo que le he podido llevar ese mensaje a los pequeños empresarios, que no es solamente ver a tu colaborador como un empleado, sino verlo como una parte esencial de la producción de tu negocio y es la manera como vas a tener crecimiento constante. Y ese ha sido el éxito más importante y después me di cuenta que podía aportar un poquito más llevando esa misión y esos valores dentro de un programa de radio y lo creé en Actualidad Radio. Tuvimos año y medio con la señora Yoli Cuello, que ella claro. era la que me llevaba la parte de, ella es la periodista importantísima, de origen colombiano. Ella me guiaba y ella me hacía la entrevista y yo hacía la parte que me correspondía, que era el empoderamiento de la mujer. Muy profesional. Ayer casualmente estuve en un evento del Consulado de Colombia que me pareció espectacular porque están haciendo brillar bastante a la mujer desde el punto de vista de cultura y arte. Muy linda la exposición. Y además de eso, las personas me comenzaban a sintonizar, no solamente a las 11 de la mañana, sino también en las madrugadas, los camioneros, y es donde mi expertise es acerca de taxes y contabilidades, y puedo tener, por ejemplo, clientes, el cliente más pequeño de $12,000 al año, y el cliente más alto, $30 millones, porque obviamente me he hecho experta en la materia. Claro. Y ese es un consejo que le doy a todas las personas, siendo hombres y mujeres, que siempre la parte de la pequeña empresa es muy importante porque se desarrolla la parte técnica, porque uno dice yo quiero ser abogado y entonces te comienzas a especializar y el gremio está muy bien. Correcto. Pero la parte técnica básica, como es la mecánica, como es el preparador de taxes, como es el llenado de documentos, el multiservice, no se enfoca y al no enfocarse no lleva a ese determinado desarrollo. Y ese fue el nicho de mercado que yo encontré y actualmente todos mis clientes son de diferentes nacionalidades, me puedo poner la camisa con cualquier tipo de cliente y creo que por eso también me da más oportunidades en la política porque conozco el sentir de las diferentes comunidades, conozco el sentir de los venezolanos, de los colombianos, de los cubanos, los nicaragüenses, Que eso es centroamericanos, importante porque estamos hablando de varias República ciudades que Dominicana, vas a ser comisionada de Sí, todas sí, estas sí, ciudades y ahí hay una exactamente. comunidad muy diversa. Sí, y entonces un punto muy divertido que siempre lo digo es que yo tuve que cambiar mi imagen porque definitivamente tuve
tuve que hacerme una reingeniería porque es muy importante y ese es un ejemplo que tienen que ver las mujeres. Eso lo vi también. Sí, Te sí. vemos cada vez más guapa, más bella. Sí. Perdiste peso también. He perdido 30 libras. 30 libras, mira señora. eso, qué belleza. Sí, Ahí sí, te veíamos sí. la foto con tu esposo, Nelson Rubio, y me imagino que él el más feliz y más contento, ¿no? De ver ese nuevo Efectivamente. cambio en su esposa. No, sobre todo no es tanto él de feliz o contento porque cuando uno ama y cuando uno tiene una persona especial a su lado, no importa si está gordito, flaquito, lo importante es el sentimiento No, pero del corazón. que te ve todavía brillando aún más en todos los sentidos, ¿no? Sí, Y sí. también eso porque acuérdate que viene también desde adentro, la salud. Es correcto. También que Sí, es lo la más salud. importante. Y pues la belleza interna también es la que se refleja y eso, bueno, lo estamos viendo aquí en Good Morning Doral, aquí en cabina.